30 años después de haber sido abandonado por su madre, un millonario la encuentra por accidente en la calle, y descubre que su vida entera fue construida sobre una mentira. Lo que empieza como un reencuentro incómodo se convierte en una carrera contra una red de poderosos que harán todo por silenciar la verdad. ¿Qué harías si descubrieras que no fuiste adoptado, sino robado? El día que cambió su vida no fue en una sala de juntas. No fue en una entrevista ni en una gala de premios empresariales. Fue un martes. Llovía. Álvaro iba tarde a una reunión menor, algo sin importancia. La camioneta blindada estaba atorada por una protesta, así que decidió caminar 3 cuadras. Caminó solo. Sin escoltas. Con un café en la mano y la mente en otra cosa. Y entonces, la vio. No la reconoció por la cara. No de inmediato. La reconoció por un sonido. Una voz quebrada. Ese tono. Esa manera de murmurar mientras recogía cosas del suelo. Una señora había tropezado saliendo de una tienda. Sus bolsas reventaron. Latas rodando. Fruta magullada. Nadie se detenía. Ni un alma. Solo él. Por impulso. Cuando se agachó para ayudarla, ella también lo miró. Y se congeló. No dijo su nombre. No gritó. No lloró. Solo murmuró. No puede ser. Álvaro sintió un golpe en el pecho que no venía del esfuerzo. Venía de un recuerdo enterrado. De una fotografía mental que creyó destruida. Era ella. 30 años sin verla. 30 años creyendo que estaba muerta, o lejos, o desaparecida. 30 años con la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué me dejaste ahí? Ella se levantó como pudo. No pidió ayuda. No explicó nada. Solo recogió sus cosas y murmuró algo más. No era el momento, pero ya que pasó, si quieres saber la verdad, sígueme. Solo una vez. Y caminó. Como si todo eso no hubiera sido real. Como si no acabara de destruir un silencio de 3 décadas. Él no la siguió de inmediato. Tardó 5 segundos. 5 segundos que cambiarían todo. Él recogió unas bolsas caídas en la calle. Lo que no sabía, era que estaba ayudando a la mujer que lo abandonó hace 30 años. Nadie lo reconoció en esa calle húmeda y ruidosa, y a él le gustaba así. Caminar sin guardaespaldas le daba algo que ni los millones, ni los jets, ni los penthouses podían comprar: silencio. Iba tarde. No por tráfico, sino por cansancio. Ese día no quería estar en ninguna reunión. Solo caminar. Respirar. Y entonces ocurrió. Una mujer tropezó en la acera frente a él. Sus bolsas del mercado estallaron en el suelo. Frutas rodando, un cartón de leche reventado, latas abolladas. Nadie se detuvo. La gente la esquivaba como si fuera basura. Él sí se agachó. Fue un reflejo. Como si el cuerpo supiera antes que la mente. Y cuando ella alzó la vista para agradecerle, el mundo se detuvo. No fue su cara. No fue su ropa. Fue la voz. Una voz que él no había oído en 3 décadas, pero que su memoria reconoció como una herida mal cerrada. Una voz que una vez, en una estación de buses, le había dicho: «Espérame aquí. No me tardo». Y nunca volvió. Él dejó caer la manzana que acababa de levantar. Ella también lo reconoció. Pero no lloró. No se arrodilló. No dijo su nombre. Solo lo miró como si hubiera visto un fantasma. Y entonces, sin emoción, sin drama, le susurró algo que lo rompió por dentro. «No pensé que me encontrarías así, pero si quieres respuestas, sígueme. Solo una vez. Después de eso, puedes volver a odiarme». Y caminó. Sin mirar atrás. Sin esperar. Él se quedó ahí. Inmóvil. Como cuando era niño. Como cuando esperó en esa banca. Como cuando creyó que ella estaba muerta. Pero no estaba muerta. Estaba a solo 3 pasos de distancia. Y por primera vez en 30 años, Álvaro sintió miedo. No por lo que iba a encontrar, sino por lo que podía llegar a entender. Álvaro la siguió. Sin saber por qué. Sin pensarlo. Como si el tiempo no existiera. La calle seguía viva, autos pitando, gente caminando, vendedores gritando, pero en su cabeza solo había un zumbido. El mismo que escuchó esa noche, 30 años atrás, cuando entendió que ella no volvería. La mujer no miraba atrás. Caminaba con paso firme, como si ya supiera lo que iba a pasar. Dobló en una calle sin nombre. Y entró a un edificio desgastado, sin portero, sin cámaras. Puerta de madera.
Cuarto piso. Sin ascensor. Álvaro subió detrás. Sin decir una palabra. Y entonces, antes de abrir la puerta del apartamento, ella se detuvo. Lo miró por primera vez con atención. No con miedo. Con algo distinto. Como si estuviera midiéndolo. Lo que hay adentro no es lo que te imaginas. Y no vine a pedirte perdón, le dijo. Vine a decirte lo que nadie tuvo el valor de decirte antes. El apartamento olía a encierro, a humedad y a algo más difícil de describir. Un olor a pasado sin resolver. El lugar era modesto. Demasiado. Una sala pequeña, una cortina que apenas dejaba entrar luz, una repisa con tazas viejas, y en el centro, frente a un ventilador que giraba sin fuerza, un hombre en silla de ruedas. Tenía la mirada perdida hacia la ventana, pero al escuchar la puerta cerrarse, giró el cuello lentamente. Lo miró. Y no dijo nada. Álvaro se quedó en la entrada, inmóvil. El corazón golpeándole el pecho con una fuerza que no sentía ni en sus días más duros en Wall Street. Su madre, esa mujer que lo dejó sentado en una estación durante horas, hasta que el sueño y el miedo lo vencieron, se sentó en una silla frente al hombre. No lo miró a él. Miraba el suelo. Él tiene derecho a saberlo, dijo ella al fin, con un hilo de voz. No puedo cargar esto más. Ni tú tampoco. Álvaro apretó los puños. ¿Quién es él? Ella respiró hondo. Él fue tu padre. Aunque legalmente nunca lo fuera. Álvaro frunció el ceño. Una mezcla de rabia, incredulidad y algo mucho más peligroso. Confusión. Mi padre murió en un accidente. Eso fue lo que dijiste, una vez. Antes de dejarme. Ella lo miró por fin. Y ahí, por primera vez, no había frialdad. Había dolor. Pero también vergüenza. No murió. Yo lo hice desaparecer. Por tu bien. Por el mío. El hombre en la silla seguía callado. Lo miraba como si lo reconociera desde hace tiempo. Y entonces, por primera vez, habló. No era el momento para criar a nadie, Álvaro. Yo fui parte del abandono. No lo sabías, pero, tampoco lo entendiste bien. Y ahí, el mundo volvió a tambalear. El silencio en el apartamento era tan denso que incluso el ventilador parecía moverse más lento. Álvaro no se sentó. Se quedó de pie, como si su cuerpo no pudiera confiar en el suelo. Su madre entrelazó los dedos. Le temblaban. No lo miraba. Miraba el suelo, como si ahí estuviera el pasado. Tu padre no siempre fue así, dijo. Al principio, él era distinto. Me hacía reír. Me protegía. Yo creí que todo iba a estar bien. Pero cambió. Muy rápido. Muy mal. El hombre en la silla, su supuesto padre, no la interrumpió. Solo bajó la cabeza. Parecía saber que cada palabra era un latigazo merecido. ¿Y eso justifica dejarme solo en una estación? Escupió Álvaro. Sin una carta, sin una señal, sin una puta explicación durante 30 años. Ella alzó la vista. No. No lo justifica. Pero si no lo hacía, yo iba a morir. Y tú podías terminar igual. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Él te golpeaba? La pregunta se le escapó. No era compasión. Era necesidad de entender. Ella no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos, como si reviviera algo. No solo eso. Había noches en las que me arrastraba al baño y me decía que si abría la boca, te llevaría con él. Que me haría ver cómo te enseñaba a ser hombre. Álvaro sintió que se le doblaban las rodillas. Tragó saliva. El zumbido volvió. Entonces, ¿me dejaste para salvarme? Ella asintió. Lenta. Dolorosamente. Pensé que estarías mejor sin mí. Sin los dos. Pensé que en el orfanato podrías empezar sin ese infierno. Lo hice mal. Sí. Pero era lo único que sabía hacer. El hombre en la silla, que hasta entonces había estado en silencio, habló por primera vez con verdadero remordimiento. Quise buscarte años después. Pero ya era tarde. Habías desaparecido. Cambiaste tu nombre. Cerraste la puerta a todo. No te culpo. Yo, no merezco llamarme tu padre. Y entonces, desde el fondo del pasillo, se escuchó un sonido metálico. Álvaro giró. Alguien más estaba en el apartamento. No estaban solos. El sonido metálico se volvió a escuchar. Una puerta que crujía. Álvaro giró con el pulso acelerado. Una silueta salió desde el fondo del pasillo. Lenta, con paso corto,
como si cada movimiento le doliera. Era una mujer mayor, de rostro agrietado por los años, con un andar cuidadoso y una expresión neutra, casi profesional. Llevaba una carpeta en la mano. La madre de Álvaro se puso de pie de inmediato. No sorprendida, como si la hubiera estado esperando. Te dije que no entraras hasta que yo hablara con él, dijo con voz tensa. La mujer mayor no respondió. Solo lo miró a él. Lo conozco desde antes que naciera. Y sé cosas que tú, muchacho, no sabes. Cosas que no están en tus cuentas bancarias, ni en tus biografías, ni en las revistas que te llaman el huérfano millonario. Álvaro no dijo nada. Su mirada alternaba entre su madre, el hombre en la silla, y aquella desconocida. ¿Y usted quién es?, preguntó al fin. La mujer dejó la carpeta sobre la mesa, con precisión. Se sentó. Miró al padre. Luego a la madre. Y finalmente a Álvaro. Me llamo Teresa. Fui enfermera en el hospital donde naciste. Luego fui amiga de tu madre. Y después, fui quien entregó una carta que nunca llegó. Álvaro se tensó. ¿Qué carta? La mujer abrió la carpeta. Dentro, había varios papeles. Pero lo primero que sacó fue un sobre amarillo, cerrado con una cinta adhesiva vieja, ya sin pegamento. Tenía escrito, con letra temblorosa. Para Álvaro, si algún día pregunta por mí. Esto, dijo Teresa, fue escrito una semana después de que ella te dejara. Me pidió que lo entregara cuando fueras mayor. Pero alguien lo interceptó. Y yo, no supe cómo remediarlo. Álvaro lo tomó. Sus manos temblaban. Él sobrepesaba más de lo que parecía. ¿Quién la interceptó?, preguntó, sin abrirla aún. Y fue ahí, en ese momento, cuando la madre habló con voz grave. Una voz distinta. Como si algo mucho más profundo se desenterrara. Quien te adoptó, no fue quien crees. No fue casualidad. Álvaro miraba el sobre como si tuviera veneno adentro. ¿Qué quiere decir con que no fue quien creo? ¿Quién me adoptó entonces? La mujer, Teresa, no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un documento antiguo de la carpeta. Estaba amarillento, mal fotocopiado, con bordes desgastados. Este es el acta original de tu nacimiento, dijo, señalando un nombre que Álvaro no recordaba haber visto nunca. Tu nombre completo, no es el que figura en tus registros actuales. Álvaro se acercó. Leyó. El nombre era parecido, pero había sido modificado. El apellido no coincidía con el del hombre que supuestamente lo había adoptado. Eso es imposible. Tengo todos los papeles, certificados por el juzgado. La madre intervino, con una voz apenas audible. No te adoptaron legalmente. Te compraron. Silencio. Una palabra que explotó en su cabeza como un disparo. ¿Qué estás diciendo? Ella tragó saliva, pero no retrocedió. Te vendieron, Álvaro. Yo no firmé nada. No entregué la custodia. Nunca autoricé nada. El orfanato donde te dejaron, no era oficial. Era parte de una red. Una red que se dedicaba a entregar niños a familias de interés. Sin preguntas. A cambio de dinero. Teresa asintió con la cabeza. Yo intenté seguir tu rastro, años después. Pero ya te habían cambiado el nombre. Tu expediente desapareció. Tu vida fue reiniciada. Álvaro sintió que el piso se le deshacía bajo los pies. Entonces, ¿mi vida fue una mentira? ¿Toda? ¿Incluso mis logros? La madre negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No. Tú los lograste solo. Con rabia. Con hambre. Pero lo hiciste tú. No te lo quitaron. Lo que sí te robaron, fue tu historia. Álvaro se dejó caer en una silla. Por primera vez en años, no tenía respuestas. Solo preguntas. Y entonces, Teresa colocó sobre la mesa otra hoja. Un nombre. Un logotipo. Una fundación. Activa aún hoy. La misma que le había dado acceso al orfanato donde creció. La misma que financió parte de su beca universitaria, sin que él lo supiera. Todavía existen, dijo Teresa, mirándolo a los ojos. Y todavía tienen documentos que no quieren que veas. El siguiente martes, a las 10 de la mañana, Álvaro apareció frente a un mar de micrófonos y cámaras. Sin traje. Sin corbata. Con el sobre amarillo en una mano, y el acta de nacimiento en la otra. Durante 30 años, nadie había escuchado su verdadera voz. Solo conocían su marca. Su dinero. Sus frases de entrevista. Pero ahora no estaba ahí como el magnate.
Estaba ahí como el hijo olvidado. La transmisión fue en vivo. Medios de 5 países conectados. Millones de personas viendo. Y él empezó, directo. No soy quien creen que soy. Me criaron con un nombre falso. Me robaron de mi madre biológica y me entregaron a un sistema diseñado para callar verdades. Y yo soy solo uno de muchos. Las reacciones no tardaron. Al principio, incredulidad. Luego morbo. Y luego, silencio. Demasiado silencio. Ningún político respondió. Ninguna institución nombrada salió a desmentir. Nadie lo contradijo. Y eso fue lo más inquietante. Horas después, Álvaro recibió un mensaje anónimo en su celular personal. Un número imposible de rastrear. Ahora sabes demasiado. Y eso tiene consecuencias. No le dio importancia. Hasta que llegó a su oficina esa noche. Y encontró todo apagado. Nadie en recepción. Nadie en seguridad. Sus oficinas estaban abiertas. Revueltas. Y sobre su escritorio, una copia exacta del sobre amarillo que había mostrado en televisión. Lo abrió. No había carta. Solo una fotografía. Era él, de niño, abrazando a su madre. Pero no era una copia. Era la original. Y alguien la había tenido todo este tiempo. Álvaro sintió un escalofrío. Y en ese momento, su madre lo llamó. Solo dijo: no vuelvas a casa. Te están siguiendo. Álvaro bajó los 13 pisos por las escaleras de emergencia. No esperó el ascensor. Sabía que si lo hacía, no saldría por su propia voluntad. El edificio estaba en completo silencio. No había ni una alarma, ni un guardia, ni siquiera una luz encendida en la calle. Y eso era lo más extraño, su edificio nunca dormía. Cuando empujó la puerta trasera del sótano, el aire frío lo golpeó como una advertencia. Entonces, desde la oscuridad, una linterna parpadeó 2 veces. Teresa. Estaba al volante de un auto viejo, sin placas. No dijo nada. Solo abrió la puerta del copiloto. Álvaro subió sin preguntar. Cuando el coche arrancó, Teresa habló por primera vez. No tenemos mucho tiempo. Desde que hablaste en público, activaste cosas que ni tu madre, ni yo, ni siquiera tú, entendemos completamente. ¿Qué cosas? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ellos? No es solo una fundación, dijo. Es una red que ha existido por más de 40 años. Gente poderosa, en gobiernos, en empresas, en medios. Se protegen entre ellos. Y tú los acabas de poner en la mira. El auto dobló por una zona industrial. Oscura. Desierta. ¿Y mi madre? ¿Está bien? Teresa dudó. Y eso fue suficiente para que Álvaro entendiera que no estaba bien. La sacamos del apartamento. Está con alguien de confianza. Pero si te encuentran a ti, irán tras ella. Y si te encuentran a los dos, no lo vas a poder contar. Teresa sacó un papel del bolsillo. Una lista con 6 nombres. Gente que Álvaro reconocía. Ministros. CEOs. Jueces. Todos estos aparecen en los archivos que tu madre y yo logramos recopilar. Los documentos están a salvo, por ahora. Álvaro la miró, con una mezcla de furia y determinación. Entonces vamos a publicarlo todo. Todos deben saberlo. Teresa frenó en seco. Lo miró con una intensidad brutal. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? No hablo de dinero. Hablo de tu vida. De la de tu madre. De la gente que no tiene culpa de nada. Y justo en ese momento, el parabrisas explotó. Un disparo. Teresa gritó y aceleró. Desde la esquina, un auto negro los perseguía. La cacería había comenzado. El disparo destrozó el parabrisas como una piedra lanzada desde la oscuridad. Teresa gritó, giró el volante y pisó el acelerador hasta el fondo. El coche patinó sobre el asfalto mojado. Detrás, los faros del auto negro lo seguían como lobos hambrientos. Álvaro intentó sacar su celular, pero no había señal. Ninguna. Bloqueo total. Nos están guiando, dijo Teresa con la mandíbula apretada. No es una persecución. Es una emboscada. Y entonces, el segundo disparo. No fue al parabrisas. Fue al costado del auto. Fue a Teresa. Ella soltó un quejido ahogado. Su mano izquierda soltó el volante. La sangre comenzó a empapar su camisa. No, Teresa, gritó Álvaro, sosteniéndola. No te detengas, murmuró ella, con la voz quebrada. Sigue el mapa del GPS.
Te lleva al punto seguro. No frenes. El auto empezó a perder velocidad. Ella ya no podía mantener el control. Álvaro se deslizó al asiento del conductor, tomándolo como pudo, justo cuando otro disparo atravesó la puerta del copiloto. Pasó a centímetros de su rostro. ¿Dónde está el paquete? ¿Los documentos? Gritó. Teresa, con la cara pálida, estiró el brazo tembloroso hacia la guantera. Aquí, pero no lo abras. Aún no. Guarda esto. Vive. Y hazlo público, cuando sepas a quién de verdad puedes confiar. Álvaro miró por el retrovisor. El auto negro se acercaba. Muy rápido. Y entonces, Teresa colapsó. El coche golpeó un bache, casi volcando, pero Álvaro logró mantener el control. Ya no pensaba. Solo actuaba. Giró hacia una fábrica abandonada, el único lugar sin salida directa. Sabía que era una locura. Pero necesitaba segundos. Solo segundos. Frenó en seco. Tomó el sobre. Abrió la puerta. Corrió. Con Teresa apenas respirando en el asiento trasero. Con los documentos en el pecho. Los pasos del enemigo ya se escuchaban afuera. Y entonces, sonó su celular. Una llamada. Número oculto. Contestó. La voz era baja. Distorsionada. Y solo dijo. Si quieres salvarla, entrega los documentos. Ahora. Y nunca más preguntas. Álvaro miró el cuerpo de Teresa, hundida en el asiento trasero, sangrando, apenas respirando. Volvió a mirar el sobre. Sentía el pulso en las sienes, el sudor bajándole por la espalda. La voz por teléfono seguía ahí. Esperando. Quiero una ambulancia, dijo Álvaro, con voz firme. Envíenla ya. La mujer muere, y yo lo quemo todo. ¿Me escucharon? Un par de segundos de silencio. Luego, la voz. Entregas los documentos. Parte de ellos. Y tendrás tu ambulancia. Una sola oportunidad. No hay segundas llamadas. Colgaron. Álvaro abrió el sobre. No lo revisó todo. Era demasiado. Nombres, archivos, fotos. Algunos de niños. Otros de hombres encorbatados dándose la mano. Eligió lo suficiente para que pareciera valioso, pero dejó lo esencial escondido en el forro de su chaqueta. Salió del auto. Con el paquete en alto. Del otro lado del estacionamiento, una figura encapuchada bajó de una furgoneta. Venía solo. Y detrás, una ambulancia. Álvaro sintió el corazón latirle en los oídos. Caminó hacia el centro del terreno. Esto es todo, dijo, mostrando el paquete. Déjalo en el suelo. Retrocede. Lo hizo. Los paramédicos bajaron. No dijeron nada. Tomaron a Teresa y la subieron a la ambulancia. Antes de cerrar la puerta, uno de ellos lo miró, con un gesto seco. No la vuelvas a ver. No preguntes por ella. Y no sigas escarbando. La ambulancia arrancó. El encapuchado también. Y Álvaro quedó ahí. Solo. Con la chaqueta todavía cargada de documentos. Y con la rabia contenida en cada fibra del cuerpo. Una semana después, en una ubicación desconocida, Álvaro abrió una computadora segura. Subió los archivos completos a un servidor cifrado. Y envió invitaciones privadas a 6 periodistas de renombre. Uno por país. Nadie sabía dónde estaba. Pero él sí sabía qué iba a hacer. No por venganza. No por fama. Sino por la verdad. Por los niños que no tuvieron voz. Por Teresa. Y por esa versión de sí mismo que un día esperó en una estación, con un jugo en la mano, creyendo que su madre volvería. Pasaron 3 semanas. La historia explotó en todos los medios internacionales. Las filtraciones fueron masivas, imparables. La red de adopciones ilegales quedó al descubierto. Nombres, cargos, fechas, fundaciones. Gente poderosa empezó a caer, una por una. Pero nadie supo quién lo filtró. Álvaro desapareció. Lo último que se supo de él fue un mensaje enviado desde una cuenta sin dueño. Un video de 43 segundos. No tenía su rostro. Solo su voz. Gravísima. Serena. Inevitable. Si están viendo esto, ya no pueden callarlo. Esta verdad no es mía. Es de muchos. No quiero disculpas. No quiero reconocimientos. No quiero que me busquen. Solo quiero que el próximo niño que se quede solo en una estación, tenga una oportunidad real de ser escuchado. Un mes después, Teresa fue dada de alta bajo otro nombre,
en otro país. Sobrevivió. No volvió a hablar con la prensa. ¿Y su madre? Su madre recibió una caja. Sin remitente. Dentro había solo una cosa. Una fotografía. La misma. Aquella donde él, de niño, la abrazaba con fuerza. Pero ahora tenía una nota pegada detrás. Solo 4 palabras. Esta vez, sí volví. Si este video te gustó, pues deberías ver este que te dejo aquí en pantalla. No olvides comentar de qué país nos ves.